El 28 de julio del 2021, el Perú vivió un hecho que para muchos fue una anomalía política y para otros una esperanza popular. Asumía la presidencia Pedro Castillo Terrones, un maestro rural, sin experiencia en gestión pública, sin preparación diplomática, sin solvencia técnica y, como se revelaría más adelante, sin un mínimo entendimiento del cargo que ocupaba. Pero lo que parecía un gobierno débil desde el inicio se convirtió en una bomba política que estalló el 7 de diciembre del 2022. Y hoy, desde esta tribuna crítica y legal, nos preguntamos, ¿fue justicia? ¿Fue venganza? ¿O fue una pantomima? Porque si eso se hace con quien fue el presidente, ¿qué garantías nos quedan a los ciudadanos comunes? Ese día Pedro Castillo anunció la disolución del Congreso y la instauración de un gobierno de emergencia. Lo hizo sin respaldo de las Fuerzas Armadas, sin apoyo político y sin ninguna base constitucional. Lo que hizo fue, simple y llanamente, un acto ilegal y torpe, propio de alguien que nunca debió llegar a la presidencia. Según la Constitución Política del Perú, en el artículo 134, permite disolver el Congreso solo si a éste se le han negado la confianza en 2 gabinetes. Nada de eso había ocurrido. Y por lo tanto, su acto fue inconstitucional. El Congreso reaccionó de inmediato, lo vacó por incapacidad moral permanente en base al artículo 113, numeral 2 de la Constitución. Castillo fue detenido ese mismo día. Hoy Pedro Castillo enfrenta 2 procesos graves por delito de rebelión, según lo estipulado en el artículo 346 del Código Penal, y otro por presunta organización criminal, cuya investigación aún está en curso. El juicio por rebelión empezó el 4 de marzo del 2025. Se le acusa de ordenar el cierre del Congreso e intervenir otras instituciones. La fiscal ha pedido 34 años de prisión. La prueba más fuerte, su mensaje televisado y testimonios de exministros y policías. Pero aquí viene el punto crítico. El principio de legalidad es uno de los pilares del derecho penal. Está consignado en el artículo 2, inciso 24d de la Constitución y en el artículo 3 del título preliminar del Código Penal. Este principio garantiza que nadie puede ser sancionado por un acto que no esté tipificado previamente como delito. Se prohíbe la analogía en perjuicio del imputado. Toda duda se resuelve a favor del reo, principio pro homine. Sin embargo, en este caso, la acusación de rebelión es obviamente forzada, porque no hubo levantamiento en armas, requisito esencial del tipo penal. El artículo 346 del Código Penal es claro. Debe existir alzamiento en armas. No bastan palabras, ni actos simbólicos. Entonces, la pregunta es, ¿estamos usando la ley para castigar la torpeza política? ¿O estamos forzando la ley para escarmentar al político equivocado? Y si esto se hace con un expresidente, ¿qué pasaría con nosotros, ciudadanos comunes, si un fiscal decide acusarnos fuera del marco legal? Pedro Castillo ha tenido una defensa accidentada. Primero rechazó tener un abogado, luego fue representado de oficio. Incluso se le asignó un abogado que, dicho sea de paso, apenas podía expresarse. En un juicio que él mismo posteriormente calificaría como mamarracho. Actualmente tiene 2 defensores nacionales, Walter Ayala, el ex ministro de Defensa, y Eduardo Pachas Palacios, abogado que en su momento lo defendió en la etapa preliminar. Por su parte, como defensores internacionales, tenemos a Guido Croxatto y a Eugenio Zaffaroni, este último ex juez de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos,
quienes declararon que el juicio es una pantomima jurídica y que Castillo sigue siendo presidente desde el punto de vista del derecho internacional. ¿Puede un juicio ser justo cuando el acusado rechaza a sus defensores? ¿Denuncia irregularidades y no se garantiza plenamente su derecho de defensa? La Corte Suprema ratificó la prisión preventiva basándose en riesgo de fuga, pero nunca quedó claro si este riesgo era real o parte de una narrativa para mantenerlo encerrado mientras se ordenaba las piezas del tablero político. Lo que vino después fue más que un juicio, fue una batalla simbólica. Gobiernos como México, Colombia, Bolivia acusaron al Congreso de haber dado un golpe parlamentario. Por su parte, Estados Unidos y la Unión Europea respaldaron el gobierno de Dina Boluarte. Para algunos, Castillo es un mártir, para otros, un títere inútil, que desató el caos. Pero nadie puede negar esto. El proceso judicial revela más sobre el sistema que sobre el acusado. Pedro Castillo fue, sin duda alguna, un presidente incompetente, despreparado y torpe. Pero el Estado de Derecho no existe solo para proteger a los buenos gobernantes. Existe para proteger incluso a aquellos que fallan. Si vulneramos el principio de legalidad con un expresidente, mañana podría tocarte a ti. Y el silencio institucional será aún más ensordecedor. Porque el verdadero juicio no es solo a Pedro Castillo. El juicio es al sistema. Y todos, absolutamente todos, estamos en el banquillo.